se ha visto que el consumo de metales pesados puede estar relacionado con un desbalance hormonal. Tienes tendencia tal vez a exceso de grasa corporal, probablemente estés acumulando mayor cantidad de metales pesados. El mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cobre y cromo son algunos de los metales pesados que se están acumulando en nuestro cuerpo. Estos se encuentran en el suelo, en el aire, en el agua, y es muy fácil que los acumulemos y pueden ocasionar efectos nocivos para la salud a largo plazo. Bueno, la acumulación de metales pesados pareciera que fuese como un trend o algo que está de moda, o la preocupación de que las cosas están haciendo que se acumulen más metales pesados en nuestro cuerpo pareciera que fuese de la actualidad. Pero esto tiene una connotación histórica brutal a lo largo de la historia de la humanidad. Tengo un listado, voy a mencionar algunos, para que ustedes, tú y los que nos están escuchando y nos están viendo, tengan contexto de cómo el cuerpo y el ser humano ha estado luchando básicamente contra los metales pesados a lo largo de toda la historia. El primero es la contaminación por plomo en la antigua Roma. Uno de los factores que hacía que se acumulara la mayor cantidad de metales pesados en el cuerpo, que era una causal de muerte en la antigua Roma, era que las tuberías estaban precisamente hechas de plomo y contaminaban, obviamente intoxicaban a la población. El uso de plomo en la pintura durante la Edad Media. La Edad Media, bueno, dio muchas decapitaciones y cosas horribles, pero también dio una etapa floreciente de arte, ¿no? El arte estaba presente en todas partes y era muy normal espacios llenos de pinturas enormes que tenían presencia de plomo en los pigmentos. Esto también generaba intoxicación, no solamente por las pinturas, sino también por cómo estaban pintados los espacios. El envenenamiento de mercurio en la fabricación de sombreros en el siglo XIX, de allí viene el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, está loco justamente por eso, porque bueno, también la contaminación de mercurio o el exceso de mercurio en el cuerpo genera demencia. Entonces los que se dedicaban a hacer sombrereros y los que utilizaban sombreros en la época, en el siglo XIX, que prácticamente eran todos, bueno, se intoxicaban y podía llevarlos a la demencia. Contaminación de arsénico en el agua potable en el siglo XIX por el uso de pesticidas, herbicidas, etcétera. O sea, con esto lo que quiero es dar un poco el contexto de que la contaminación y la acumulación de metales pesados en nuestro cuerpo ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Sí, y que es algo que realmente siempre ha estado, o sea, no es algo que sea nuevo. Lo que puede ser como nuevo es que ahora ya hay más técnicas en laboratorios donde se pueden detectar estos metales pesados en los alimentos o en los productos, y es por eso que ahorita es como algo más trend y es algo ya más conocido, pero realmente es algo que siempre ha estado, ¿no? Claro. Hay varias cosas que son interesantes del tema de la acumulación de metales pesados en el cuerpo y que la vamos a ir desarrollando poco a poco, pero que definitivamente es un tema preocupante y que tal vez no todos tenemos como las herramientas o la información para poder saber cómo lidiar con esto, ¿no? Uno de los factores que a mí me llamó la atención es el hecho de que los metales suelen adherirse con mayor facilidad al tejido adiposo, es decir, a los tejidos grasos del cuerpo. Entonces, estas son dos cosas que generan un poco de choque. Uno es que si tú tienes tendencia tal vez a exceso de grasa corporal, probablemente estés acumulando mayor cantidad de metales pesados. Eso por un lado. Lo segundo es que también el cerebro es un tejido adiposo. Entonces, la acumulación de metales pesados en el cerebro es algo que también es muy cotidiano y muy frecuente y que genera daños que vamos a ir platicando. Eso, o sea, que creo que las personas es importante que sepan que es algo que se acumula normalmente en el tejido adiposo, y también hay poblaciones más vulnerables a este exceso de metales pesados, como lo son los ancianos y los niños, porque su metabolismo obviamente no es el mismo al de una persona en su edad plena, por así decirlo. Claro. Entonces es más fácil que esos metales pesados puedan afectar la capacidad cognitiva de los niños o el desarrollo neuronal de ellos también. Sí, es complejo y lo hablamos en su momento en el episodio de todos los productos que tal vez nos están haciendo daño cotidianamente, estar alejados de la realidad de ciertos productos que nos podrían estar contaminando con metales. Algo que hay que aclarar y hay que dejar como que muy bien dicho es que esta intoxicación puede ser progresiva y que probablemente todas las personas, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, de alguna u otra forma, en mayor o menor incidencia,
tienes algún tipo de contaminación por metal pesado en tu cuerpo. Y creo que algo importante a mencionar también es que esta acumulación, o sea, puede ser que no se presente, o sea, que no presente ni signos ni síntomas hasta después de mucho tiempo. Claro. O sea, porque los metales pesados se pueden acumular en el cuerpo hasta por 30 años, ¿no? Entonces, puede ser que una persona los esté consumiendo constantemente o los esté obteniendo fácilmente como del aire o de productos para el cabello, por ejemplo, y que no lo sepa, ¿no? Entonces, creo que aquí lo importante sería concientizar a las personas de que existen y decirles como cuáles son los medios por los que los pueden obtener, porque también si eres una persona que, ahorita vamos a mencionarlo, está empezando a tener signos o síntomas de intoxicación por metales pesados, estos signos y síntomas también pueden ser muy parecidos a los de alguna deficiencia de algún mineral. Entonces, es como un poquito difícil que la gente sepa realmente si es por un metal pesado o si es porque simplemente no está consumiendo suficientes micronutrientes en su dieta. Entonces, sí, y que además que creo que el enfoque debería ser es tratar de darle la información a las personas para que podamos concientizar que esto pasa y tratar de darle las herramientas a nuestro cuerpo para limpiarlo. Ahora, ¿de dónde se puede obtener los metales pesados en nuestro cuerpo? Entonces, empezando por la alimentación, por ejemplo, ¿no? Por lo que ingerimos, ¿no? Los metales pesados se encuentran, como lo mencioné, en el agua y en el aire. Okay. Y en el suelo. Entonces, los alimentos que se crean en el suelo, o sea, se crean en el suelo y necesitan agua para crecer, es muy fácil que puedan obtener estos metales pesados porque pues, los sustratos para crearlos los tienen. Entonces es por eso que las frutas y las verduras pueden tener metales pesados. Incluso en el agua, por ejemplo, en el agua del mar, también se encuentran los metales pesados y es por eso que productos, o más bien alimentos de origen animal, como los mariscos o los pescados, tienen también metales pesados porque ellos pues alimentan de lo que tienen en el agua, en el mar, entonces de ahí también lo obtienen. Entonces creo que es importante mencionar que esto se encuentra naturalmente en los alimentos porque esos alimentos que consumimos pues muchas veces los requieren o requieren de esos compuestos para poder crecer, ¿no? Okay. Es difícil evitar contaminarse, o sea, es casi que prácticamente imposible y por eso que yo creo que el enfoque del episodio de hoy debería ser, bueno, cómo vamos a poder combatir, luchar, tratar de mantener nuestro cuerpo con una capacidad óptima para poder expulsar estos metales de nuestro cuerpo y tal vez cuál debería ser el enfoque a nivel nutricional, suplementación y activaciones que permitan como expulsar esto de nuestro cuerpo. A nivel nutricional, yo creo que podemos empezar con los peces porque es algo que creo yo que ha sido como algo muy trend y algo que me llamó mucho la atención una vez en consulta es que ya hay personas que ya no quieren comer pescado, no sé ¿no? si te ha pasado como que alguien te diga como, no, es que ya no lo como porque tiene mucho mercurio, ¿no? A mí la verdad es que nunca me había pasado y justo en consulta yo le dije a una persona, le pregunto aquí como que cuántas veces a la semana consumía pescado, porque al final, independientemente del tema del mercurio, pues es un pescado rico en omega 3, ¿no? El salmón, por ejemplo, o los pescados azules. Y la persona me contestó como, no, pues es que ya no como pescado porque pues con esto de los metales pesados tiene mucho mercurio, entonces ya no lo consumo. Entonces creo que sería importante, o sea, como que sí enlistar tal vez los que son más altos en mercurio, los que son tal vez un poquito más safe, sí, seguros ahí. Más seguros, ajá, para que las personas pues tal vez puedan orientarse más bien por los que son más seguros y tienen menos mercurio, tal vez evitar los otros y que sepan también cuáles son las porciones como recomendadas para que no se consuman tanto. Eso, ojo, como siempre decimos acá, en redes sociales hay tanta información y esa información a veces es veraz o no. Vale la pena que nosotros tengamos como el sentido de analizar todos como consumidores qué debemos y qué no y entender, bueno, porciones, cantidades, tipos, antes de tomar una decisión tan radical como no voy a comer pescado más nunca, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los niños, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer los papás para que los niños no consuman tanto mercurio a través de los alimentos de origen animal? Pueden ir cuidando las porciones. Tengo justo la lista de la FDA, porque la FDA se ha preocupado muchísimo por esto, que es la Food and Drug Administration, se ha preocupado mucho por el consumo de esos metales pesados en los alimentos y también en reducirlos. Entonces, su orientación o su propósito como institución es enseñar a las personas que no es que tienen que dejar de comer pescado, pero cuáles son las porciones seguras para la edad que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para niños de entre 1 y 3 años, 1 onza 2 veces por semana, está bien. Para niños entre 4 y 7 años, 2 onzas 2 veces por semana, también está bien. De 8 a 10 años, 3 onzas y de 11 años, 4 onzas. ¿Vale?
2 veces a la semana. O sea, básicamente estamos hablando de esa cantidad en onzas es un platito servido para niños, o sea, si lo llevamos como gráficamente. Sí, que igual también, o sea, importante que la gente sepa, ¿no? O sea, para que esto sea dañino, pues tendría que estar comiendo que si medio kilo de... ¿Qué es lo que puede pasar en zonas donde el consumo de pescado es muy alto? Y te estoy hablando que tal vez sea en Hiroshima, en Japón, donde comen sushi todos los días, ¿no? O sea, Que tal vez, o sea, sí mencionar que en la cultura mexicana tal vez esto no sea algo que sea como muy probable, porque pues solemos comer más alimentos de origen animal terrestre, ¿no? ok. En el caso de los pescados, ¿qué más? En el caso de las embarazadas, una porción de 4 onzas, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Me gustaría mencionar como esta listita de cuáles son los mejores y cuáles son los que son más altos Ok. en mercurio, ¿no? Los mejores podría ser el bacalao, el cangrejo, la perca, la tilapia, salmón, sardina. Son como Ok. los más seguros y los que menos tienen mercurio. Ok. Los que sí deberíamos de evitar es el marlín, el tiburón, pez reloj anaranjado, blanquillo y pez espada, que son los que más tienen mercurio. También porque son más grandes. Justo, sí es lo que iba a mencionar. Creo que también algo importante y para que las personas tengan como que idea de cómo los pueden identificar. Mientras más grande el pescado, más tiempo vive en el mar y más probable es que tenga una acumulación de mercurio mayor a los pescados pequeños, como las sardinas o como el camarón, Claro. que es más seguro el consumirlo, ¿no? Sí, porque es entender eso, que este animal vive en ese ambiente por mayor tiempo prolongado, va a absorber su cuerpo esos metales y al final te los va a transmitir a ti a través de la alimentación, básico. Exactamente, Ok. sí. Esto en cuanto a los pescados. ¿Qué otro alimento puede ser que sea alto en metales pesados que lo consumimos cotidianamente y ni siquiera tenemos idea? Los cereales y los tubérculos, los cereales como el arroz, por ejemplo, los tubérculos como la papa o el camote, también la malanga, porque como lo mencioné, se encuentran en el suelo, al ser alimentos que pues nacen de ahí, o sea, crecen Claro. de ahí y es a lo que lo necesitan, pues pueden obtenerlos muy fácilmente. De hecho, las personas que son veganas o vegetarianas pueden tener una mayor cantidad de estos metales pesados en su cuerpo, pues por su alto contenido de alimentos que son de origen vegetal, ¿no? Sí, que en el episodio, uno de los episodios que grabamos en esta temporada, específicamente que hablamos del arroz y que el arroz o el consumo en exceso de ciertos cereales evitaba la absorción de alguno de los suplementos. Si no me equivoco, era Zinc, el ajá. zinc, ¿no? Entonces, y Sí. que también el zinc tiene como una virtud que ayuda a la limpieza o la absorción de estos metales pesados. Entonces, es como un círculo vicioso raro. Sí, de hecho eso está interesante también, o sea, una forma en la que las personas pueden como contrarrestar estos efectos nocivos de los metales pesados es aumentar el consumo de hierro Ok. y de zinc también, porque tienen como que un efecto que te ayuda tal vez como a limpiar de alguna manera en el cuerpo lo que pueden ocasionar los metales pesados. De hecho, también los niños lo que se recomienda es que consuman cereales fortificados con hierro para contrarrestar lo que esto puede causar. Ok, hablamos de pescados, hablamos de arroz, de algunos cereales, tubérculos. Además, estamos expuestos también a cosas físicas cotidianas, ¿no? Que son todos estos productos de uso regular que pueden contener dentro de sus ingredientes ciertos metales que se quedan en el cuerpo, como desodorantes, champús, ¿qué más? Cremas también para Las cremas, o sea, vale la pena como poder profundizar eso. Bueno, todo el tema estético femenino es complejo para que se vean bellas, tienen que estar allí exponiéndose a esos metales, así que ustedes se ven bellas naturales, no lo hagan más, no lo hagan más. ¿Qué hacen los metales pesados en nuestro cuerpo? Hay muchos efectos que probablemente, como decías al principio, no son notorios a primera mano, pero que sí a largo plazo generan efectos complicados. Dos de los principales que me gustaría hablar de ellos es el desbalance hormonal. Se ha visto que el consumo de metales pesados puede estar relacionado con un desbalance hormonal y también con la propiciación de que aparezcan enfermedades como síndrome de ovario poliquístico. Ok. Y también otro que está muy relacionado es el deterioro cognitivo, el daño neuronal. De hecho, también hay estudios en los que se ha visto una relación de los niños con autismo y el consumo de metales pesados. Algo que te platicaba hace ratito que a mí se me hizo súper interesante, la verdad es que no sabía que este proyecto existía, es la FDA está haciendo un proyecto en donde sus colaboradores están utilizando células cerebrales de donadores humanos para poder ver cómo los metales pesados pueden afectar a nivel neuronal las células, claro. Las células del cerebro, las neuronas y la conexión entre ellas. Entonces es algo muy interesante porque
pues realmente muchas veces este tipo de patologías con los que ya las personas nacen, o sea, es una patología congénita, pues no saben, ¿no? Que tienen relación también con el consumo de metales pesados de la madre, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, que eso quería hacer como esa aclaratoria, porque dicen, bueno, sí, ¿cómo van a hablar de un tema tan delicado de niños autistas o del espectro autista que pueda tener una correlación con la acumulación de metales pesados? Pero al ser una enfermedad congénita, puede ser que venga heredado por la nutrición de la mamá, ¿no? Sí, porque justo lo que están viendo es cómo estos metales afectan a nivel genético o cómo activan tal vez el interruptor de los genes relacionados con el autismo. O sea, es algo como muy loco y creo que está muy interesante también, pero o sea, digo, para que la gente sepa que es algo que realmente está pasando en el mundo y que asociaciones como la FDA se está ocupando de ello también para que las personas consuman cada vez menos ese tipo de metales, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final estos metales se adhieren a las células y básicamente trastornan el funcionamiento correcto de las células. Estamos compuestos por millones de millones de millones de células. Nuestro cuerpo es esa acumulación de células y eso es lo que hay que entender, cómo este tipo de factores al adherirse a nuestras células en cualquier parte de nuestro cuerpo empiezan a hacer una alteración o una modificación del funcionamiento correcto Sí. de dicha célula, ¿no? Sí, creo que algo que es importante explicar es que, o sea, los metales se encuentran en todos lados y que también, o sea, el cuerpo los utiliza algunos, o sea, para bien, ¿no? Por ejemplo, el Claro, zinc y el magnesio son un metal que está en la tabla periódica claro. y como ya lo hemos platicado en otros episodios, se utiliza normalmente. Aquí el problema es cuando están en cantidades elevadas y cuando lo que entra son estos metales pesados, o sea, que en comparación con los metales normales, por así decirlo, para que la gente lo entienda fácilmente, es que su peso atómico y su densidad son mayores a un metal que no afecta al cuerpo. Claro. Entonces, como que esta diferencia es lo que afecta a las células del cuerpo, porque al final el cuerpo no está como listo o no está capacitado para metabolizarlos. Sí, exacto, no lo puede expulsar, básicamente, ¿no? O sea, no lo puede expulsar. Ahora, ¿cuáles serían probablemente a nivel nutricional y de suplementación las herramientas que la gente pudiera considerar para, bueno, mantenerse en un proceso de ayudar al cuerpo a filtrar estos metales? A nivel alimentación, lo que me gustaría mencionar, que creo que es súper importante, porque también investigando sobre el tema, vi que en TikTok, o sea, yo casi no Es una ocupo TikTok, locura. y cuando me meto digo, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, Ya dañaste el algoritmo, ya lo dañaste, ya, sí, sí, sí. como jugo de apio para eliminar metales pesados o de que come no sé cuántos gramos de cilantro en cada comida para eliminar metales pesados. O sea, algo que es importante mencionar es que no hay ningún alimento hasta la fecha que tenga evidencia científica de que funciona para eliminar estos metales pesados. Ok. Incluso algo que me pareció súper interesante es igual un artículo sobre la FDA, porque me chuté casi todos los de la página para este tema, porque creo que es importante que la gente se informe de asociaciones que realmente... Que estén haciendo una investigación certera sobre el tópico, claro. Ajá. Y la FDA dice que no hay ningún producto como milagro, como así lo venden en redes Claro. sociales, que te ayude a limpiar el cuerpo de estos metales pesados, ¿no? Sí, Eso en cuanto a la alimentación y en cuanto a la suplementación, específicamente no se ha visto algo que elimine los metales pesados de manera directa, pero lo que te puede ayudar es utilizar antioxidantes que te ayuden a contrarrestar el estrés oxidativo que puede ser causado por el consumo de metales pesados. sí, yo lo que leí fue que sobre todo el tema del zinc es muy importante porque al final el zinc justamente es eso, como que atrae o ayuda a absorber estos metales pesados en el cuerpo y de alguna u otra manera limpia en ese sentido. Pero si tú te metes en redes sociales te vuelves loco de la cantidad de trends y cosas que hay alrededor de esto. Sí, muchas personas en redes hablan como de esta quelación, como alimentos quelantes o productos quelantes, así, que lo que prometen es justamente limpiar todo, o sea, todo lo que tu cuerpo tiene de metales pesados, ¿no? Entonces, creo que más que decirle a las personas como de que tómate esto y eso te lo va a quitar, es más bien como cuidar qué estás haciendo en tu día a día y qué estás comiendo para no consumirlos tanto. Eso en cuanto a la alimentación y en cuanto a la suplementación, ¿qué es lo que podrías hacer? Tal vez tomar zinc y tal vez el hierro, que fue lo que platicamos, Claro. que ayuda como a contrarrestar los efectos nocivos de esos metales pesados, pero sí como directamente no hay algo que te pueda ayudar.
¿Qué alimentos tienen de forma natural cantidades interesantes de zinc y hierro para aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero suplementar. Por ejemplo, las ostras, las espinacas tienen una buena cantidad de hierro, el betabel también, las hojas de hoja verde, o sea, Ok. como verde verde, también la arúgula puede ser una buena opción, el kale también rico en hierro puede ayudar a las personas, y en el caso de zinc, todas las semillas, como tal vez la semilla de lino o tal vez la chía, puede ayudar a las personas también, en el caso de que quieran consumir más zinc. Algo que también me llamó la atención de la acumulación de metales en el cuerpo, ahorita que habías mencionado o síndrome de ovario poliquístico, que también está asociado a la resistencia a la insulina, algo que pasa con la acumulación de metales en el cuerpo es que si tú tienes resistencia a la insulina, te vuelves más propenso a acumular mayor cantidad de metales pesados en el cuerpo. Y al acumular mayor cantidad de metales pesados en el cuerpo, tu resistencia a la insulina aumenta. Es decir, es un círculo vicioso muy complejo que Sí. las consecuencias no necesariamente están asociadas o no nos damos cuenta que están asociadas a eso, a la acumulación de metales pesados. Uno de los principales factores que frecuentemente pasa y que a veces lo pasamos desapercibido es como este brain fog que hemos hablado muchas veces, esta neblina Sí. mental, estoy perdiendo mi memoria a corto plazo, no estoy como que tan enfocado en el trabajo, ¿no? O en las cosas que estoy haciendo en ese momento. Y hay todo como un espectro de suplementos más allá de los antioxidantes que ayudan justamente a poder como que contrarrestar estos síntomas. ¿Quieres recordar algunos? Hablamos de algunos en el episodio de los, donde mencionamos la melena del león, donde Ujú. mencionamos algunos que están enfocados Sí. específicamente en el cerebro. ¿Quieres traer alguna colación? Es que ajá, los hongos en general ayudan mucho a toda la parte cognitiva. Como mencionas, la melena de león puede ser una buena opción, la ashwagandha también, la maca puede ayudar también a las personas a nivel cognitivo. Algo que me gustaría recapitular un poquito de lo que dijiste del ovario poliquístico, que creo que es importante que las personas entiendan que, o sea, toda la base o una de las bases más bien de esta alteración hormonal es el estrés oxidativo. O sea, porque Claro. eso es lo que ocasiona muchas cosas que al final te regresan al mismo punto. Entonces, cuando una persona aprende como a contrarrestar este estrés con su alimentación y con la suplementación, que, o sea, en general es el consumo de antioxidantes lo que les puede ayudar, puede reducir la probabilidad de que esto pueda empeorar con el Claro, tiempo, claro, ¿no? básicamente es darle al cuerpo mayores herramientas para poder como que combatir esto que al final es ajeno al cuerpo. Otra cosa que me llamó mucho la atención, obviamente hay profesiones y hábitos o personas que están expuestas a una mayor acumulación de metales pesados en el cuerpo por su profesión, la gente que trabaja en las estaciones de gasolina, personas que trabajan en metalúrgica, la gente que hace, bueno, este tipo de En minas. dispositivos que están en minas, etcétera. Pero a la vez, si nosotros estamos constantemente teniendo a la mano este tipo de dispositivos que tienen filamentos metálicos, etcétera, muchos de ellos, quieras o no, se desprenden en partículas microscópicas que también generan una acumulación. Entonces, un buen hábito o una recomendación es tratar de regular el espacio-tiempo que le dedicamos a tener dispositivos de este tipo en nuestras manos, cerca de nuestro cuerpo o estar expuestos a ellos. Que incluso en el episodio de la epigenética, eso fue lo que te salió en tu estudio, Sí, ¿no? O sea, reducir pues la cantidad de aparatos electrónicos que tienes cerca de ti, incluso cuando duermes, porque también algo que hacemos muchísimo, que pues también por el tema de la sí. alarma, ¿no? O sea, pero que dormimos con el teléfono aquí al ladito, ¿no? Entonces, algo que la gente puede hacer como en su día a día, independientemente de lo que mencionamos de la alimentación y de la suplementación, es tratar de no tenerlos tan cerca todo el tiempo. Tal vez, por ejemplo, la laptop, que la tenemos como siempre en las piernas, puede ser una buena opción. Cómprense un gallo. Si quieren un despertador, Ajá. cómprense un gallo. No, volver a muchas cosas análogas pareciera como una tendencia también actual justamente por eso, porque es como que, bueno, ¿cómo empiezo a hacer una limpieza también en este sentido? Vi algo interesante que es tratar de consumir bebidas constantemente en casa desde vasos de vidrio o tratar de evitar lo que pueden ser plásticos y metales. Ahorita que está tan de Sí. moda estas chicas norteamericanas con su termo Mm. gigante metálico y tal, esto también afecta o influye porque estás literal diariamente consumiendo tu agua o lo que sea desde un envase de
metal. Sí. También algo que me pareció muy interesante, que está muy ligado con el tema de los metales pesados, es el BPA en los plásticos, por ejemplo. Ya cada vez está más regulado esto y cada vez, bueno, yo veo más plásticos que abajito dicen como de que BPA free, o sea, que no tienen ese Claro. compuesto, porque es un compuesto que se relaciona mucho con el desbalance hormonal, o sea, es un disruptor hormonal, el BPA. Entonces, sí tratar como de que si vas a comprar un termo que sea como libre de eso, porque sí puede también ocasionar desbalances hormonales. Estamos como atrapados, el humano luchando con su supervivencia en un montón de temas que nos afectan cotidianamente y la intención para nada es generar un pánico excesivo o forzar a las personas a que tal vez tengan que estar buscando información constantemente, pero por lo menos en el caso de la acumulación de metales pesados, vale la pena este tipo de conversaciones donde la gente esté consciente de que esto pasa, cuáles pueden ser las consecuencias y tal vez ciertos rasgos básicos que nos genera la acumulación de metales pesados, pero creo que también darles la oportunidad a que investiguen un poco esto de los BPA. Si estoy tomando todo el tema, todo el tiempo agua en un termo, bueno, voy a buscar que mi termo no tenga esto para evitar y buscar como que las herramientas más fáciles de adherir a nuestra rutina, ¿no? Para limpiarnos. Y yo creo que algo que también hay que mencionar a las personas es que, o sea, esta información está disponible, o sea, como para que ellos tengan el conocimiento, pero a mí sí me gustaría mencionar que no es que se tiene que como que traumar con el tema, ¿no? O sea, Claro. no llegar a extremos como de que no voy a comer pescado nunca más en la vida, Sí, o ya no voy a o me voy a comer. meter 16 litros de agua de cilantro para limpiarme, Ajá, ¿no? O sea, exactamente. O sea, solamente es como lograr como un balance y también, o sea, tú ver qué es lo que estás haciendo en tu día y mejorarlo, pero como desde un lugar de lo mejoro porque sé que está bien para mí, no lo mejoro desde un lugar en el que estoy como que traumada con el claro. tema, ¿no? Hay algunas preguntas que nos mandaron sobre este tema. Creo que vale la pena para ver si las podemos responder. Obviamente este es un tema que requiere un nivel de profundidad y de desarrollo y que podemos incluso hacer próximos episodios en donde nos podamos meter particularmente en efectos que generan ciertos metales, porque cada uno puede Ok, originar sí, sí. cosas distintas. El mercurio afecta mucho más el tema cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. pero ahorita vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué síntomas indican intoxicación por metales pesados? Es, como mencioné hace ratito, es como que difícil que las personas sepan que es por metal pesado porque algunos de los síntomas pueden ser cansancio, el brain fog, que fue lo que platicamos, como dificultades para dormir, dificultades para concentrarte. Entonces, como ya hemos mencionado en otros episodios, estos pueden ser signos y síntomas como relacionados con alguna deficiencia de zinc, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, sí sería importante que la gente, que las personas analicen si eres una persona que está expuesta constantemente a estos metales pesados, lo que platicamos en el episodio, pues tal vez sea eso. Si no, puede ser alguna deficiencia de otro mineral, ¿no? Por ahí Monse nos manda una que dice, el salmón, ¿cuánto es lo recomendable para consumirlo? Un poco como para que se quiten el miedo justamente del consumo. Y esta duda yo a raíz del podcast y que uno empieza a tener como contacto con la gente, sale mucho, sobre todo al momento de consumir omega 3 como suplemento, que sabemos que el origen es el salmón. Entonces, ya hemos hablado en el caso particular del suplemento que hay algunos que tienen certificaciones de libre de metales pesados, entonces eso serían como que el omega 3 en suplemento mejor, ¿no? Que podríamos consumir. Sí. Pero a la hora de comerlo, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, importante mencionar que el salmón es de los que son menos, que tienen menos cantidad de mercurio, ¿no? O sea, son como de los más saludables y también que no pueden afectar tanto a las personas porque justo son pescados chiquitos que no acumulan tanto mercurio, ¿no? Pero consumirlo 3 veces a la semana está bien y así las personas no pueden acumular tanto mercurio. Tanto mercurio. ¿Qué otra pregunta tienes allí a la mano? A mí se me perdieron, yo no sé dónde las puse. Aquí está. ¿Qué pruebas médicas existen para detectar la presencia de metales pesados en el cuerpo? Eso está interesante porque te puedes hacer una química sanguínea, pero importante mencionar que esto te va a sacar como los metales pesados de manera aguda, o sea, como a un... Sí, corto. picos muy heavy, claro. Ya si quieres algo como muy extremo, de que te puedes analizar el pelo o las uñas, que son componentes que los pueden acumular hasta por 30 años. Si tienes el hábito, por ejemplo, en el caso de las chicas, que lo mencionábamos, o tal vez algunos chicos que se estén haciendo tratamientos estéticos constantemente en el cabello, en las uñas, con maquillaje, hay que reforzar que estos son productos de uso cotidiano que tienen altos indicadores de metales pesados. Entonces,
Un buen hábito tal vez sería, bueno, o ver qué me estoy poniendo, cuáles son los ingredientes, o, bueno, bajar la frecuencia en la que me pinto el cabello y qué me estoy poniendo, ¿no? Por último, lo manda Rodolfo Ramos, dice, bueno, el de las pruebas médicas, ¿no? Esa sería la última para poder detectar la presencia del cuerpo. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, ir al médico o a simplemente hacernos una química sanguínea, o no hay forma actual de poder revelarlo a través de exámenes comunes. Yo les diría sí, ir a un médico para que el médico les diga cuál es la química sanguínea que se pueden hacer y sobre todo, o sea, no tanto para que les diga cuál, sino para que se las analice, ¿no? Porque si tú vas como persona y te haces una química sanguínea, pues al final no sabes analizarla, ¿no? Entonces sí, ir con un profesional de la salud que te pueda ayudar en ese aspecto. Muy bien, pues nada, si te interesó este tema y te interesa todo lo que rodea la acumulación de metales pesados en nuestro cuerpo, quieres tener mayor información o que podamos seguir trayendo este tipo de tópicos al podcast, recuerda que nos puedes escribir @VLifePodcast, @VLifeMX. Por allí estamos constantemente compartiendo información de primera mano, actualizándonos con todos estos temas. La idea es darte las herramientas para que tú puedas tomar las decisiones y, bueno, rodear tu cinturón de soluciones con cosas alternativas que te ayuden a estar en tu mejor estado de forma. Yara, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.